Diagnóstico multiaxial. Esta es una herramienta muy importante para los estudiosos de la salud mental. Diagnóstico multiaxial. Esta es una herramienta muy importante que utiliza el psicólogo y la psicóloga clínica. Este ayuda a tener un panorama más amplio y específico de la sintomatología patológica y no patológica de un paciente. En el manual DSM-4TR, allí se encuentra una ilustración clara entre las páginas 31 y 43. Esta es una herramienta que apoya y orienta al tratamiento que un paciente debe de tener. Muy bien, en el DSM-5R no se ilustra tal diagnóstico multiaxial como en el manual anterior, pero en ningún momento están diciendo que no se puede utilizar. Al contrario, en todo el manual se encuentran los ejes. Lo único que hay que saberlos ubicar, hay que saberlos identificar. Los trastornos clínicos se registran en el eje 1. En el eje 1 se van a registrar todos los trastornos psiquiátricos. ¿Y cuáles son esos trastornos psiquiátricos? Desde las esquizofrenias, los trastornos bipolares, los depresivos, las ansiedades, los obsesivos compulsivos, los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos, los trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, trastornos de excreción, trastornos del sueño vigilia, trastornos sexuales, trastornos de género. También vamos a registrar los trastornos disruptivos del control de los impulsos, los trastornos relacionados con sustancias y con sus adicciones, los trastornos parafílicos, los trastornos mentales y también los trastornos motores inducidos por medicamentos o por otro tipo de problemas. Muy bien. Se van a registrar los diagnósticos con su nomenclatura y también con su clasificación. Aquí hay un ejemplo en el eje 1. Por ejemplo, 300.29 le corresponde esa nomenclatura al DSM y el F40.230 le corresponde al CIE-10. Muy bien, la nomenclatura es la misma para ambos manuales. Fobia específica, miedo a la sangre. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja la nomenclatura y las clasificaciones? Se trabaja de la siguiente manera. Ahí en ese cuadro ustedes pueden ver de que aparecen las nomenclaturas y también las clasificaciones. Si ustedes ven en el código 300.29 le corresponde a la fobia específica. Muy bien, pero la nomenclatura del F40.230 le corresponde a la fobia o el miedo a la sangre. Muy bien, busquemos ese código y lo comprobamos. Aquí pueden ver que el F40.230 le corresponde al miedo a la sangre y eso completa ya el diagnóstico. Si fuese F40.232 sería miedo a otros problemas médicos. Y así sucesivamente se va a ir cambiando el código que está entre paréntesis. Eje 2.
Aquí se clasifican los trastornos de personalidad y la discapacidad intelectual, antes conocida como RM, o sea, retraso mental. Ese se clasificaba en el manual anterior. Hasta ahí llegó ese término y hoy en el DSM-5R se conoce como discapacidad intelectual, que se clasifica en leve, moderada, grave, profunda, trastorno global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificada. ¿Por qué no especificada? Porque en muchos pacientes no se puede evaluar, no se puede pasar una herramienta estandarizada y el clínico opta mejor por irse por los síntomas que observa. Así es como cumple los criterios, pero como no hay una herramienta estandarizada, se le denomina discapacidad intelectual no especificada. Los trastornos de personalidad se dividen en grupo A, grupo B, grupo C, otros trastornos de la personalidad. La nomenclatura para el trastorno de personalidad paranoide es 301.0, entre paréntesis F60.0. Y así sucesivamente pueden observar la nomenclatura de cada uno de los trastornos y su clasificación. Y también pueden observar el número de página a donde encuentran dicho trastorno. Eje 3. Aquí se van a clasificar las enfermedades médicas. Cáncer, cefaleas, diabetes, hipertensión, rubiola, alergias, lesión cerebral, laringitis, faringitis, úlceras, infección de ojos, etc. Con comprobación médica, lo dice el especialista. Cuando el especialista ha hecho un diagnóstico clínico, el paciente debe de presentar un comprobante. Entonces, ahí se va a redactar de la siguiente manera. Cáncer con comprobación médica, y se escribe el nombre del especialista y el número de junta. Sin comprobación médica, lo dice el paciente. El paciente dice que tiene cefaleas, pero no presenta ningún comprobante clínico por un especialista. Pero siempre se va a redactar de la siguiente manera. Don Juan dice que presenta cefaleas sin comprobación médica. Bien, el manual que nos va a ayudar mucho para clasificar enfermedades es el CIE 10 o el 11, el que esté en vigencia. Este apartado, como pueden ver, es muy importante porque nos está dando una idea de cómo el paciente está en su salud, y ustedes lo pueden comprobar cuando hagan una anamnesis, porque se hace una historia completa de la salud del paciente desde el vientre hasta su edad actual. Y también si algún familiar tiene alguna enfermedad que pueda estar relacionada con el problema o la sintomatología que el paciente está presentando. Eje 4. Problemas psicosociales y ambientales. Esto está relacionado con los problemas familiares, ambientales, sociales, de enseñanza, laborales, de vivienda, económicos, servicio médico, sistema legal y otros. Muy bien. ¿Cómo se clasifica en este apartado? Si un niño o una niña está siendo maltratado físicamente, eso lo encuentran ustedes en la página 717 como maltratos y negligencias. Muy bien, veamos un niño que está siendo maltratado físicamente. Tiene que registrarse si el maltrato físico infantil es confirmado, y si es confirmado se codifica en 995.54 entre paréntesis T74.12XA en hallazgo inicial. O sea, maltrato físico infantil confirmado en hallazgo inicial.
Si no es así, se codifica de la siguiente manera. 995.54 entre paréntesis T74.12 XD, hallazgo ulterior. Sería maltrato físico infantil confirmado en hallazgo ulterior. Igual, cuando tengamos un maltrato físico infantil sospechado, siempre se va a codificar 995.54 entre paréntesis T76.12 XA en hallazgo inicial. O sea, maltrato físico infantil sospechado en hallazgo inicial. Y si no es así, maltrato físico infantil sospechado en hallazgo ulterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si está confirmado el maltrato, puede clasificarse en hallazgo inicial, o sea, primera vez que sucede. Si está confirmado el maltrato y está en hallazgo ulterior, quiere decir que eso está sucediendo o sucedió en algún momento y está volviendo a suceder dicho maltrato. Así se clasifica en los problemas psicosociales ambientales. Eje 5. Escala de evaluación de actividad global. Aquí se va a registrar la puntuación total y el tiempo que tiene el paciente de tener la enfermedad psicológica. Muy bien, vamos a utilizar la tabla de la actividad global. Como pueden ver, el primer número es 100, después 91, 90, 81, 80, 71 y así sucesivamente hasta llegar al 10, 1 y 0, información inadecuada. Muy bien, ¿cómo se trabaja con esta escala? Se trabaja de la siguiente manera. ¿Se recuerdan cuando ustedes están preguntando en la historia clínica o en la entrevista clínica? Que llega el paciente y les dice que tiene un motivo de consulta y ustedes le preguntan qué es lo que le está sucediendo o cuál es su problema o qué es lo que le preocupa. Y la persona da su motivo de consulta. Después viene otra pregunta y le dicen, ¿desde hace cuánto usted está así? ¿Desde hace cuánto tiempo usted tiene ese problema o siente eso, o ve eso, o escucha eso? O sea, le están preguntando el tiempo que tiene de tener la enfermedad. Ese es el que se va a registrar en la escala global del eje 5, donde dice tiempo. Allí van a registrar cuánto tiempo la persona está padeciendo esa sintomatología. Muy bien, después viene la puntuación que se obtiene de la escala global. Por ejemplo, si ese paciente llegó a nuestra clínica y tiene síntomas moderados, debe de tener algunos indicadores o criterios que dice el de 60 y 51. Si la persona llegó a la clínica con síntomas moderados, entonces vamos a clasificar 60, 51 en la puntuación. Así hemos recibido al paciente. Le hemos dado un tratamiento al paciente de 3 meses. En esos 3 meses, como pudo mejorar el curso de su enfermedad o pudo presentar déficits su curso de enfermedad. Si la persona mejoró sus síntomas, entonces, y está presentando síntomas ausentes o mínimos, vamos a registrar en la puntuación 90-81. Quiere decir que lo recibimos con 60-51 al paciente, pero ahora, después de 3 meses, lo tenemos con una escala de 90-81. El paciente mejoró. Nuevamente, si el paciente llega a nuestra clínica y lo recibimos con una escala de 60-51, pero después de 3 meses el paciente no mejora y tiene una escala de 30-21, quiere decir que el paciente
está presentando conductas un poquito complicadas. En vez de que el paciente haya tenido un curso de enfermedad favorable, el paciente se desmejoró. Muy bien, así es como se va a registrar en esta escala.